Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal, la abducción noticiosa que semana a semana, ahora los lunes, te ofrecemos en Revista Distopía para ponernos un poco al día de lo que estuvo pasando en la última semana, sobre todo en Argentina en materia noticiosa. Siempre hay alguna noticia internacional, pero sobre todo la idea de este podcast es repasar las noticias argentinas en más o menos media hora, aportándote un poco de orden, ¿no? En esta sobreabundancia informativa en la que vivimos, por lo cual nos parece prácticamente inabarcable todo lo que pasa. Bueno, nosotros buscamos aportar un poco de orden, así que si te colgás con las noticias y te cuesta seguirlas, si últimamente no tuviste tanto tiempo, bueno, en todos esos casos este podcast es para vos. Y esta semana, por supuesto, que tenemos que hablar del gobierno nacional, que viene atravesando un momento complicado, probablemente su mayor crisis desde la Asunción. La semana pasada fue complicada políticamente, socialmente, en materia económica también. Hoy lunes empieza distinto la semana en materia económica, pero lo concreto es que tiene muchos frentes abiertos el gobierno, así que vamos a estar hablando acerca de si se viene o no se viene, acerca de si Milei va a ver a Trump o no va a ver a Trump, así que si querés saber todo esto, quédate ahí que ya mismo empezamos. Y como siempre, mi recomendación es que llegues hasta el final porque todo va tan pero tan rápido en esta era que si te colgás, este podcast se autodestruye. Ya empezamos. Bien, ahora sí empezamos y esta semana empezó, o mejor dicho, el fin de semana terminó con una incógnita, ¿no? ¿Hay reunión entre Milei y Donald Trump? Bueno, los rumores de un supuesto préstamo del Tesoro de Estados Unidos a Argentina son concretos, ya lo dijo Mirta Legrand hace 15 días, y Javier Milei había anunciado que iba a viajar a Estados Unidos, donde iba a haber una reunión bilateral con Donald Trump y además se iba a reunir con el Fondo Monetario Internacional. Ayer domingo a la noche supimos que esa reunión con el fondo estaba postergada. También supimos que Milei retrasaba unas horas su viaje a Estados Unidos y que convocaba al gabinete a una de estas reuniones que ahora hacen todo el tiempo. Así que empezó la duda, ¿no? ¿Se reúne Milei con Trump o no se reúne Milei con Trump? Bueno, si entramos a los sitios de noticias en este momento, podemos ver que todo dice que sí, ¿no? De hecho hubo un mensaje del gobierno de Estados Unidos diciendo lo siguiente: estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina. Esto lo dijo nada menos que el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Así que vemos aquí que va a haber bilateral. Por otro lado, también que probablemente exista alguna especie de apoyo económico a nuestro país. Así que crece nuestro nivel de colonia en sangre y Javier Milei y su gobierno respiran aliviados. Para hablar también de lo más reciente, ahora al principio, también había muchas dudas acerca de cómo iban a abrir los mercados en este lunes, porque la semana pasada fue medio catastrófica en este sentido. De hecho, el viernes pasado las acciones terminaban a la baja, el dólar había perforado el techo de la banda, el riesgo país había crecido, había llegado a 1.429 puntos. También el Banco Central tuvo que vender muchísimos millones de dólares para sostener el precio del dólar. Entonces la gran duda era ver cómo abrían los mercados hoy, y en este sentido algunos de los mensajes del gobierno se ve que impactaron a los mercados. Yo me imagino que tiene que ver con este apoyo de Estados Unidos, y así es que en los portales hoy se destaca que los bonos argentinos suben un 11%, baja el riesgo país 300 puntos y crecen también las acciones, el valor de las acciones. Así que vemos un respiro para este gobierno. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos, porque ahora vamos a ir desandando también todas las crisis que enfrenta el gobierno y el panorama real, más allá del respaldo estadounidense y del mundo financiero, a un gobierno que les pertenece, ¿no? Un gobierno que es pro-yanqui, pro-endeudamiento, pro-especulación financiera y que enfrenta un proceso electoral rumbo al 26 de octubre con resultados adversos en la última gran elección, que fue la de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora sí vamos a desandar todo lo que estuvo pasando en la semana, y lo concreto es que nuestro reporte el lunes pasado terminaba diciendo que iba a suceder la presentación del presupuesto para el próximo año por parte de Javier Milei en cadena nacional. Esto pasó en un mensaje grabado de 15 minutos, diferente puesta a otras cadenas nacionales, porque no estaba todo el gabinete, sino que estaba solamente Javier Milei en el centro de la escena. Él dijo que el equilibrio fiscal para el próximo año no se negocia y que no es un capricho, y dijo una frase que yo creo que en el entorno hostil que está habitando el gobierno
impactó en la confianza, generó algo, seguramente un poco, otro poco no, de lo que vimos en la semana en términos financieros, y lo que dijo Milei fue esto. Como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros, y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Creo que ahí todos vimos estrellarse el discurso contra un vidrio, básicamente, porque lo peor ya pasó puede resultar, ¿no?, como el inicio de una nueva narrativa vinculada con que el sacrificio vale la pena y demás, pero lo concreto es que Milei ya dijo varias veces que lo peor ya pasó y eso no sucedió. Por otro lado, en este momento la situación económica es peor que hace un tiempo, entonces no pareciera que lo peor ya pasó, y además, y esto fue lo que más impactó, Macri dijo la misma frase, lo peor ya pasó, en 2018, y De la Rúa la dijo en el 2001. Entonces, bueno, fuimos testigos de cómo naufragó totalmente este discurso, esta pretensión de presentación del presupuesto para cambiar la agenda por parte del presidente, porque dijo una frase muy desafortunada. Pero además, cuando empezaron a estudiar ese presupuesto, él dijo que había aumentos en partidas para discapacidad, para universidades y demás. Nos dimos cuenta de que eso no era tan así como él decía, que esos aumentos estaban disfrazados o estaban sobredimensionados, y además, en una semana en la cual el dólar estaba en alza y hay una expectativa devaluatoria para después de las elecciones, si llegamos a después de las elecciones, sin devaluar, la verdad es que su cálculo sobre el tipo de cambio también resultó un poco ilusorio y obviamente el valor del dólar impacta en los demás indicadores macroeconómicos. Entonces fue medio fallida toda esta presentación del presupuesto, pero además salieron los referentes económicos del gobierno, particularmente el ministro de Economía, Luis Caputo, a tratar de dar tranquilidad, ¿no?, a los mercados. Y fue un programa de streaming a las 3 anclas y dijo que se van a vender hasta los últimos dólares para defender el techo de la banda y que hay suficientes dólares para todos. Vamos a escuchar a Caputo. Los mercados y la gente claramente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia, y como típicamente se reacciona en Argentina, sin tanto análisis de lo fundamental, sino de decir, uy, bueno, dado este lío, me tengo que cubrir o algo. Entonces, un poco, ¿cuál es el mensaje? Contarles en qué estamos, porque hay algunos que entonces que empiezan ya enseguida con propuestas y no, entonces tienen que hacer esto, lo otro. Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente, y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Bien, varias cosas aquí. Primero, ¿qué es eso de decir que cómo se reacciona en Argentina sin analizar demasiado los fundamentos y no ir desesperadamente a hacer algo? Es realmente desagradable, ¿no?, esa noción de superioridad desde la cual habla Caputo. Ustedes no son inteligentes, no analizan los datos, yo tengo razón y ustedes no. Por otro lado, él también dice que las razones de este desajuste son políticas. Yo diría que son económicas. La falta de dólares es bastante concreta. De hecho, él ya se hizo famoso una vez por fugársela toda y parece ser que está volviendo a pasar. El viernes de esa misma semana, también habiendo dicho que iban a vender hasta el último dólar para defender el techo de la banda, el central tuvo que vender 678 millones de dólares para frenar la suba. Fue la mayor venta en un solo día en los últimos 6 años. Ese día además se tocó el techo de la banda cambiaria y el Banco Central ya lleva vendidos 1.110 millones de dólares en este trajín. Así que en el caso de seguir tomando deuda, la pregunta es ¿para qué? ¿Para defender el valor del dólar, de un dólar que se sabe que está atrasado y que en algún momento se va a tener que actualizar? Ya esto le pasó a Caputo. Por otro lado, toda esa cantidad de dólares que venden salieron por esos días estimaciones bastante elocuentes, porque se estaban tratando los vetos presidenciales también, de que, por ejemplo, son más que el presupuesto de la UBA para todo un año. Ahí claramente surge la insensibilidad del gobierno y también la miopía, ¿no?, de las cosas que claramente no están viendo. Por otro lado, y yendo a la parte política de esta semana, el miércoles hubo marcha federal universitaria,
fue masiva, fue realmente federal, fue muy contundente esa marcha en defensa de la educación pública, en defensa de la salud pública, convocada por las universidades nacionales y por el Hospital Garrahan como representante de los hospitales públicos de todo el país. Y mientras ellos marchaban en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación, se trataban dos vetos importantes, ¿no? Dos vetos de Milei. Milei vetó la emergencia pediátrica y vetó la ley de financiamiento universitario que Diputados estaba intentando revertir. Bueno, el resultado fue realmente contundente porque Diputados rechazó los vetos presidenciales a emergencia pediátrica y al financiamiento universitario con muchísima mayoría, 181 votos afirmativos para ratificar la ley, o sea, en contra del gobierno, y 60 negativos con una abstención en el caso de la pediatría, y 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones en el caso del financiamiento universitario, es decir, el gobierno votando muy pero muy solo. Le falta a este rechazo de los vetos el tratamiento del Senado todavía. Ahí se necesitan 2/3 de los senadores para que se insista con estas leyes y se cancele el veto de Javier Milei, así que vamos a ver qué sucede. De todos modos, lo que pasó la semana también fue poco auspicioso, ¿no? Con estos números que necesita el gobierno, porque hubo un rechazo de un veto también en el Senado, particularmente la ley de reparto de aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN, que fue impulsada en consenso con los gobernadores. Y el rechazo de este veto salió con 59 votos a favor de la insistencia en la ley, contra 9 negativos y 3 abstenciones, de manera que los números en el Senado son complicados para el gobierno. Con todo esto, Milei tuvo tiempo para retomar la campaña rumbo a octubre. Lo hizo en Córdoba con un acto que tuvo razonable asistencia. Un presidente, cuando va a un lugar, generalmente convoca de todos modos gente. Hay muchas fotos, ¿no? Tomas aéreas, comparaciones con otros años y otras visitas presidenciales. Yo creo que fue un acto con buena concurrencia, pero nada apabullante realmente. Y ahí Javier Milei intentó retomar algo de su narrativa, la más épica, la más vinculada con cómo es él, y se refirió específicamente a la causa de las coimas y lo hizo en comparación con Cristina Kirchner. Vamos a escuchar, porque hay varias cosas interesantes en lo que dijo Milei. Te pido que les prestes atención no solamente a su discurso, sino también a lo que canta, a lo que corea la gente que lo había ido a ver. A partir de febrero y marzo, el Partido del Estado se asustó, vio cómo progresaban los argentinos y se dieron cuenta que no había lugar para los parásitos, no había lugar para los vagos, no había lugar para los corruptos y ladrones liderados por la chorra de la tobillera. Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial, mientras que ellas tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, me parece un poco errático pretender rebatir el argumento de que esta gestión de gobierno es corrupta y cobra coimas, diciendo que el adversario también es corrupto, ¿no? Él no está diciendo en ningún momento nada, no está escribiendo ningún argumento para demostrar la inocencia suya, ni de su hermana, ni de nadie que integre su gobierno, sino que está diciendo son catadores de corrupción. Pero fíjense que Cristina está condenada, ¿no? No lo niega en ningún momento. Y ahí, cuando él dice la chorra de la tobillera, la gente empieza a gritar tobillera, tobillera, tobillera. Un sustantivo es lo que cantan inconexo, que no dice nada, sin contexto, no elaboran un verso ni una canción. Ya sucedía cuando cantaban motosierra, pero ahora es peor todavía porque cantan tobillera. La cosa es que específicamente sobre los audios de Españolo, Milei dice que son chimentos de peluquería y audios generados con inteligencia artificial. La verdad es que no da la sensación de que así sea. Vamos a ver cómo avanza la causa, pero nadie sale a desmentir y los comportamientos del gobierno y los involucrados demasiado no hablan de que podría haber algo generado con inteligencia artificial. Bien, hablando de Cristina Kirchner, se cumplieron 100 días desde su detención. Hubo una manifestación en la puerta de su casa. Por otro lado, tuiteó, señaló que el gobierno de Milei se fumó más de $1.000 millones en apenas 2 días. Dijo que Luis Caputo se está llevando puesto el país como hicieron primero con Macri, y le dijo que hay olor a default. Esto dijo Cristina en sus redes sociales, y a los pocos días
también por redes vimos que se había reunido con Esmeralda Mitre, un encuentro notable. Bien, dicho esto, vamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico. Yo aquí te recuerdo que estás en la abducción noticiosa de Revista Distopía, un resumen noticioso de cada semana en más o menos media hora para repasar todo lo que ha estado pasando en Argentina y también adentrarnos un poquito, abrir la pequeña ventana de lo que va a ser la agenda de la semana que estamos empezando. Este podcast forma parte de una propuesta más integral que tenemos desde Revista Distopía, medio totalmente autogestivo, que busca básicamente relatar este tiempo tan distópico que nos toca transitar. Además tenemos un newsletter con notas que podés leer todos los sábados, cambiamos de día, antes de los miércoles, ahora sale los sábados, es gratuito, solamente tenés que estar suscripto desde nuestra página. Y este próximo sábado de hecho toca el envío del newsletter, así que si no estás suscripto tenés unos días para hacerlo. Y vamos a hablar de un tema que se estuvo discutiendo mucho este fin de semana y sobre el final del podcast te lo voy a adelantar. Así que también contamos con esa propuesta, ¿no? Con un newsletter. También publicamos reels en redes sociales, tenemos contenido para redes y vamos siempre encontrando alguna que otra manera de relatar este tiempo distópico. Tarea que hacemos de manera 100% independiente y 100% autogestiva. De hecho, yo creo que las formas en las que nosotros te contamos las cosas no son tan habituales en otros medios, y esto es posible porque de manera literal nosotros podemos existir gracias a los aportes que nos hacen nuestros suscriptores y nuestras suscriptoras. Puedes aportar por única vez si a vos te interesa esto que hacemos y de esa manera nos vas a estar ayudando, o bien podés suscribirte y aportar mensualmente y de esa forma nos vas a ayudar muchísimo a que podamos seguir contándote este presente distópico, siempre con una pata puesta en lo que va a pasar mañana en la distopía en curso, con muchas interpelaciones posibles, con muchas preguntas, también con ganas de acompañarnos mutuamente en este tiempo tan poco cercano. Así que si es de tu agrado lo que hacemos, si querés ayudarnos a que sigamos haciéndolo, podés aportarnos por única vez o podés suscribirte para aportar mensualmente. Por otro lado, supongamos que no podés o no querés aportar con dinero, también podés ayudarnos en lo que nosotros llamamos alabanzas al dios algoritmo, que tienen que ver básicamente por esta mediación a través de la cual nos estás escuchando, ¿no? Con los algoritmos. Podés darle me gusta a este episodio en la red social, la plataforma que nos estés escuchando, podés compartirlo, comentarlo, subir una foto y etiquetarnos escuchándolo. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a darle circulación y visibilidad a este producto, y de esa forma también nos vas a ayudar a que sigamos relatando este tiempo distópico. Bien, dicho esto, volvemos al podcast distópico. Particularmente vamos con la noticia distópica de esta semana, que nos la hizo llegar Ícaro Trinidad. Le mando un beso grande, siempre nos escucha y además es nuestra fuente de información más amplia y más concreta acerca del genocidio en Gaza, así que le mando un abrazo grande y le agradezco por toda la información que siempre me manda. Pero hoy puntualmente, además de ese tema, me mandó una noticia que podríamos decir que es antidistópica, ¿no? O de fuga de la distopía. Hemos hablado bastante, ¿no? Acerca de desconexión, de cómo las plataformas y las redes generan en ocasiones un efecto totalmente expulsivo, ¿no? Y a veces nos da la sensación de que no queremos ir, pero por otro lado nos tenemos que quedar. Y en este caso la noticia que nos compartió tiene que ver con una banda de música, con Massive Attack, que anunció el inicio de los trámites para retirar su música de acá, de Spotify. Y esto es interesante por los argumentos que dicen, ¿no? Dicen, por ejemplo, que la música no tiene por qué estar secuestrada en una plataforma que además invierte en tecnología bélica, por ejemplo, con una clara referencia acerca del comportamiento corporativo de Spotify. Y hacen una interpelación muy interesante, ¿no? Que es que la música necesita más valentía que comodidad. Y finalmente Massive Attack también invita a otras bandas, a la comunidad artística, que hagan lo mismo. Dicen, si yo puedo salir, ustedes también. Y básicamente no es una invitación a vencer la inercia y la burocracia que hacen que salir, ¿no? de este inmersivo mundo digital parezca prácticamente imposible. Pero además también deja en evidencia, ¿no? Que esta suscripción obligatoria que todos tenemos a las plataformas y a las corporaciones termina financiando cosas terribles o con las que ni siquiera estamos de acuerdo. Así que sí, por supuesto, la salida de la distopía tiene que ver con lo cercano, con lo próximo, con lo comunitario, con lo colaborativo, con lo solidario y no con lo corporativo. Eso está clarísimo. Bien, música y algoritmia, entonces la noticia distópica de esta semana. Y dicho esto, volvemos a las noticias y vamos a la causa Coimas. Algo decíamos hace un ratito, ¿no? Algo mencionábamos de este caso cuando escuchábamos a Javier Milei. La cosa es que la semana pasada se levantó el secreto de sumario y a menos que se presente algún recurso en contrario, se levantó el secreto de sumario y sigue levantado en relación a las actuaciones que investigan hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, de la ANDIS, así que las partes pueden saber qué pruebas hay en el expediente y qué acusaciones podría haber en función de eso.
Todo esto, como venimos diciendo, tiene que ver con la difusión de los audios en los que Diego Españolo, ahora ex titular de la Andis, habla de coimas en las más altas esferas del Ejecutivo, involucrando nada menos que a la Secretaría General de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, que, según dijo Manuel Adorni, no va a ir el 23 de septiembre a la cita en diputados para hablar sobre el caso Libra. Dice él que va a estar de viaje, supuestamente con Milei en Estados Unidos, en el viaje que inicia hoy, así que no va a estar mañana Karina Milei dando explicaciones sobre el caso Libra. Además, no va a estar en el país. Recordemos que habían dicho en diputados que podían buscarla con la fuerza pública, así que eso en principio no va a suceder. La causa que avanza es la que investiga la agresión sufrida por Pablo Grillo en el marco de una represión. Pablo Grillo, fotoperiodista, ¿no? Hemos hablado de él bastante en el podcast. Su vida corrió peligro a raíz de un disparo con un proyectil de gas lacrimógeno que fue a su cabeza. Bueno, su vida no corre peligro, sí está con una rehabilitación tremenda, viendo qué secuelas le terminan de quedar a partir de esta agresión. Y declaró Héctor Guerrero la semana pasada. Héctor Guerrero es el gendarme que le disparó a Pablo Grillo en la cabeza. Dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a una persona. Le atribuyó su accionar a una supuesta falta de visión causada por la máscara, el humo y el agua del camión hidrante. Cuesta creerle, la verdad que es que las imágenes de esas represiones en las marchas de los jubilados son terribles, son salvajes literalmente por cómo está actuando la policía. Y en el marco de esta indagatoria, de esa declaración, se conoció por primera vez la cara de Guerrero, se viralizó una foto que pudieron tomar en un trabajo colectivo de distintos medios de prensa independientes. ¿Es relevante ponerle cara a la persona que fue la autora de ese disparo? Creo que sí, creo que es relevante, pero también creo que es más importante transpersonalizar este asunto y entender que la responsabilidad aquí es de Gendarmería y es de la conducción política que termina en Patricia Bullrich y en Javier Milei, porque si no vamos a estar condenando a la parte y no al todo, y este problema va a volver a suceder una y otra vez, como pasa siempre con la represión, con el gatillo fácil y con demás delitos vinculados con la violencia institucional. De todos modos es relevante la foto, ¿no? Por el proceso de encubrimiento de este hecho, y la foto la sacó Antú Divito Trejo mientras estaba saliendo de Comodoro Pi. Tenemos un audio sobre este tema porque habló Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo, y él de una manera muy lúcida lo formula con total claridad, ¿no? Dice que Guerrero es solamente una pieza de este sistema. Tenía ganas de verlo personalmente, de mirarlo a los ojos, a ver qué reacción tenía, pero no tuve la oportunidad porque entró por un costado, muy custodiado. Vi casi un nene, un pendejo, la verdad que es un pendejo. De no ser tan jodido, hasta las podría llegar a dar lástima, ¿no? Pobre persona. Porque es una pieza simplemente, es una pieza de un engranaje de mierda, ¿sí? Que hace mucho daño. Y que va a terminar siendo el fusible, la pieza que cambian, ¿sí? Es lo que vienen diciendo ellos, vienen mintiendo de entrada, ¿no? Toda la Gendarmería, Bullrich, el gobierno en general, ¿no? Adorni, las pericias son obvias, ¿no? Que no actuó sobre el protocolo, ¿sí? Sí, bueno, es parte de ese andamiaje perverso que mencioné antes, ambos, ¿eh? Y merecen la peor de las penas, pero no solo por lo de Pablo, ¿no? Tal cual. Hace rato que deberían estar en cana. Bien, cuánta interés en este padre, ¿no? Vamos a noticias económicas. La más reciente se conoció esta mañana cuando Manuel Adorni tuiteó que va a haber retenciones cero por prácticamente hasta las elecciones en la exportación de granos. Retenciones cero hasta las elecciones en exportación de granos. No vemos aquí una maniobra que yo diría es bastante desesperada para tener dólares, ¿no? Si ellos están tan tranquilos y tan seguros con su plan económico, bueno, sus hechos y sus decisiones no van demasiado en ese sentido. Por otro lado, algunos datos. La tasa de actividad del segundo trimestre, según el INDEC, fue de 48.1%, la de empleo 44.5% y la desocupación 7.6%. La desocupación está igual que al mismo periodo del 2024, pero arriba del segundo trimestre de 2023, cuando estaba en 6.2%. ¿Qué se ve en este nuevo informe? Una tendencia en aumento en la que hemos insistimos bastante en Distopía, que es que crece el empleo informal, ¿no? Pasó del 41.6 en 2024 a 43.2%. O sea, se incrementa el empleo que es asalariado pero no es registrado, y también aumenta el cuentapropismo.
Subieron también los precios mayoristas, un 3.1% en agosto respecto del mes previo, o sea, por arriba de la inflación de 1.9%. Así que tenemos que ver la inflación minorista del próximo mes, cómo se comporta. En cuanto a la industria, la capacidad instalada de la industria fue 58.2% durante julio, según el INDEC. Es mejor al dato de junio, pero está abajo respecto al año pasado, y hay un valor que se difundió esta semana y que es muy relevante. Un informe de la consultora Vectorial de los últimos 18 meses de la gestión de la Libertad Avanza dice que en este tiempo, en este año y medio, cerraron 15.564 empresas. Es un número que realmente es espeluznante porque es un número más alto que los 10 meses de pandemia. O sea, en 18 meses de Milei cerraron más empresas que los 10 meses de la pandemia. Una noticia internacional: 10 países van a reconocer hoy al Estado de Palestina. Esto lo van a hacer en una conferencia al margen de la Asamblea General de la ONU, como ya hizo España. Canadá, Reino Unido y Australia lo oficializaron ayer y se suman en el día de hoy Francia, Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Malta y San Marino. Israel obviamente se opone a este reconocimiento internacional y lo interpreta como una recompensa al terrorismo. Y lo concreto es que países como Francia ya habían avisado que si Israel no abandonaba su plan de destruir Gaza, iban a sumar su firma al reconocimiento. Vamos a ver cómo continúa esto. Bien, algo que fue viral por estos días, seguramente lo escuchaste, ¿no? Tiene que ver con una publicidad de una estación de servicio, una Shell de Entre Ríos, de un pueblo chiquito. En realidad no es una publicidad, sino un contenido viral, ¿no? Que subieron a sus redes sociales, que indignó, y con justa razón, un montón, porque terminan haciendo un chiste con algo terrible, ¿no? Vamos a escuchar el audio de este contenido viral y después lo comentamos. No, yo no te la puedo creer, mirá para allá. Otra vez la piba esta, loco. ¿Cuándo va a ser el día que la metamos en algo y la mandemos por ahí? Estoy cada vez más cerca, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿La verdad? Sí. Impresionante lo que molesta. No, es infumable. ¿Todo bien? Me alegro, bien. Sí, escuchame, ¿para dónde vas vos? A Formosa. ¿Me aguantás un segundito? Sí, dale. ¿Te llevas la bolsa esta para Sí, Formosa? Cargala nomás. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chau. ¡Chao, Martincho! Nos vemos. Buen viaje. Gracias. Tenemos una. Dale. Nos vemos. Adiós. Que pase, por fin. Esta piba no va a joder más. Era hora, loco. Bien, ¿qué pasó en el medio en esta publicidad? La parte que no vemos porque solamente estamos escuchando el audio. Bueno, la metieron en una bolsa a la chica. Obviamente es un chiste, ¿no? Es una actuación, pero el lenguaje simbólico de todo esto es bastante elocuente. Una chica a la cual caracterizan de molesta, la meten en una bolsa y con tono de chiste, porque es obvio que la bolsa no está ella, la meten en una camioneta y se la llevan a Formosa, y después vienen estos últimos comentarios de qué pasa, ahora sí y demás. Bueno, la verdad es que en el país en el que vivimos, ¿no? Con un femicidio cada 36 horas, más de 160 en lo que va de este año, este tipo de chistes deberían alarmar bastante más. Hizo bastante ruido el repudio a esta publicidad, pero debería alarmar bastante más. ¿Por qué? Por algo con lo que no estamos insistiendo demasiado últimamente, que es que los femicidios son las expresiones últimas de una cadena de violencias que es mucho más amplia y que incluye todo tipo de violencia, ¿no? Desde la económica, la verbal y la física, hasta la simbólica, ¿no? Vinculada con este tipo de representaciones de la mujer y el vínculo de poder entre el hombre y la mujer. Entonces, ¿qué hace esta publicidad? ¿Qué hace este chiste, este contenido viral? Bueno, legitimar esta cadena de violencias desde uno de los eslabones más cotidianos, del cual, si después tiramos el hilito, resulta la violencia machista mucho más explícita y, en último término, el femicidio. No significa que estas personas sean femicidas, sí que eligen reírse de una situación que por lo menos a las mujeres no les causa gracia. Este sábado vamos a hablar un poco de esto en 1984, el ojo que todo lo ve, en nuestro newsletter. Si no estás suscrito, te podés suscribir a nuestra página y te va a llegar de manera gratuita, pero tenés que estar suscrito. Y le vamos a dar algunas vueltas a este asunto, ¿no? Desde lo más explícito, ¿no? Que es lo violento de este mensaje en términos simbólicos, pero también vamos a hablar un poco de los feminismos, a los cuales últimamente se acusa de haberse pasado 3 pueblos y demás, cuando yo en realidad veo un feminismo bastante cómodo, bastante corporativo, como el que quedó instalado. Y en realidad el feminismo histórico, el más ligado con denunciar la violencia sistémica, por ejemplo, lo veo totalmente combatido desde el poder, ¿no? Y en la defensiva, por otro motivo. Así que por eso digo que me resultó refrescante que esta publicidad haya generado ese nivel de repudio. Pero lo hablamos más en el newsletter. El sábado en 1984 te llega por mail, podés contestarme y lo conversamos.
Por otro lado, un último comentario antes de terminar: se estrenó una película que si estás en una localidad que tiene cine podés ir a ver y es muy importante apoyar, que es la película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, y es la historia de Belén, la chica que fue presa por abortar, por tener un aborto espontáneo en Tucumán, y después, a partir de su caso y otros similares, se despertó bastante la lucha por el aborto y se terminó con la sanción de esta ley. Bueno, la historia de Belén y también la historia colectiva de esa lucha están reflejadas en esta película, que está siendo nominada a un montón de premios y demás, y creo que es relevante poder ir a verla y darle un pequeño apoyo a este material que cuenta algo que es importante contar. Dicho esto, llegamos al final del podcast. Vamos a seguir la evolución de los mercados por estos días y vamos a ver cómo va la agenda de Milei en Estados Unidos. Creo que es lo que vamos a observar más detenidamente en esta semana para retomarlo el próximo lunes. Dicho esto, espero que tengas muy buena semana. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos encontramos el próximo lunes por aquí para una nueva producción noticiosa de Revista Distopía.